Buenos días, una vez más nos estamos encontrando hoy domingo 31 de mayo del 2020. Nuestro tema de hoy es la emoción de la ira según la verdad bíblica. Pero antes de que tracemos este tema, quiero que tengamos un tiempo de adoración y alabanza con nuestro líder de alabanza, Jonathan Camacho. Buenos días, Dios les bendiga. Sean bienvenidos hoy a este servicio de alabanza, adoración, de palabra, de ministración. Vamos a estar adorando al Señor una canción que tiene que ver mucho con la victoria. Yo sé que muchos Dios nos ha tocado en victorias, nos ha sacado adelante en medio de las dificultades. Así que vamos a cantar esta canción. Vamos a cantar. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, y a la 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 la, a la 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 la, y a la 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 la, a la 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 la. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Oh, 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 hey, hey, ya la 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Oh, oh, hey, hey, y a la 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 la, a la 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 la, y a la 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 la, y a la 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 la. Bueno, después de este tiempo hermoso para nuestro Dios, retomando el tema, la emoción de la ira según la verdad bíblica, basado en Efesios capítulo 4, versículos 26. Dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vamos al 27, ni deis lugar al diablo. Ahora saltamos al versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar para que esta palabra sea de grande bendición en nuestras vidas. Hemos venido hablando estos domingos acerca de Jesús y la ira, el carácter de los hombres en los últimos tiempos, y hoy vamos a hablar propiamente de la ira con unas 21 variantes de esta emoción a la luz de la palabra de Dios. Trabajamos nuestro ser para que de esa manera las demás personas puedan ver en nosotros como cristianos cada vez más la imagen de Jesucristo.
en nosotros. Padre, muchas gracias, te bendecimos y te adoramos, Señor, por este momento especial y particular que nos concedes. Gracias por la bendición de tomar esta palabra, donde dice, airaos pero no pequéis. Y este estudio que tiene que ver con la ira según la verdad bíblica. Muchas gracias, oh Dios, porque sabemos, Señor, que tú vas a ministrar, a tocar, a hablar a cada corazón, a cada persona que va a escuchar o ver este video, esta palabra. Dios de la gloria, muchas gracias por darme una vez más el privilegio de servirte y tú seas esa fuente de bendición a cada corazón y vida. Sana quien esté enfermo, emocional, espiritual, físico, económico, de cualquier tipo de enfermedad, Señor. Pon tu mano de bendición. Y por sobre todo, Señor, que te reconozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, y que reciban la persona del Espíritu Santo en su corazón cuando le dicen a Jesús, perdón por mis pecados y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por abrir el entendimiento de cada oyente, de cada persona que ve este video y escucha esta palabra, para que de esta manera, Señor, tú seas glorificado de una manera especial y particular. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como vemos en este pasaje, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces vamos a mirar si hay viabilidad de que nos airemos, o si realmente eso solamente es una emoción negativa y no tiene nada de positivo. La ira hace referencia a aquellos sentimientos de violencia, enojo, angustia e indignación generados en torno a situaciones o personas específicas. La ira es para muchos psicólogos o profesionales un sentimiento de descontrol anímico. Cuando hablamos de anímico, hablamos del alma, quiere decir que se descontrola el alma en sus emociones, en su pensamiento, en su voluntad, que puede resultar muchas veces en diferentes tipos de violencia. Recordemos que violencia es imponer a la fuerza ante otros que hagan lo que el que es violento quiere que se haga. Entonces, de esa manera, cuando no está canalizada la ira, se cometen destrozos. Y por lo general es más descontrolada la ira en la humanidad que controlada para que cumpla un fin benéfico siempre y cuando sea justificada. La ira es sin duda un sentimiento dependiendo de los casos particulares. Puede acercar al ser humano al estado casi animal en el cual el uso de la razón queda bloqueado por los sentimientos irracionales. Cuando una persona está airada, pierde ese pensar como tal. Alguien dijo que más rápido se hacen cosas por momentos de ira sin pensar qué es lo que se va a hacer, y cuando reacciona después de todo lo que pasó dice, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué locura cometí? La pasión se convierte a veces más fuerte que la razón. Entonces la emoción viene a invadir a esta persona. La palabra de Dios dice en Jeremías que engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? La ira es claramente uno de los sentimientos y emociones más complejos del ser humano. Yo les dije en alguna ocasión de que hay dos emociones que todos las manifestamos universalmente, la ira y el temor. Hoy le estamos dando una relevancia a la ira. El próximo domingo vamos a hablar del temor, y todos manifestamos tanto ira como temor. La ira puede convertirse en un verdadero problema si no es propiamente canalizada o neutralizada, generando en el individuo diferentes tipos de manifestaciones. ¿Cuáles son estas manifestaciones? Ruborización, acaloramiento, presión alta, palpitaciones y hasta violencia. Pero también puede dejar un daño psíquico o almático, que quiere decir que daña el alma, trastoca la voluntad, nos lleva a decisiones inapropiadas, a pensar cosas que no debemos pensar, a sentir cosas que no debemos sentir. Y esto nos lleva, o puede llevar a las personas a la angustia, a la ansiedad. Y la ansiedad tiene que ver con la preocupación por el mañana. ¿Qué será de mí el mañana? Lo que estamos viviendo hoy día, ¿y qué va a pasar? Y nos dicen que esto se puede prolongar un año, el encerramiento en las casas, o que todo va paulatinamente, o que si nuevamente tenemos que entrar en un tiempo de aislamiento más riguroso, si sube la pandemia, si más gente se infecta, si más muertes se dan. Y la verdad que esto es preocupante, y eso también puede crear momentos de enojo, de ira, de preocupación
podemos decir que hay una justificación, pero que necesitamos también controlarnos y ante todo confiar en Dios, que Él nos ayude a saber manejar toda esta presión que nos tiene un poco hoy agobiados. Pero bendito sea Dios que para los que conocemos del Señor hay un descanso, hay una paz, una tranquilidad, es algo muy diferente. Y la ira nos lleva a la insatisfacción, al enojo, a un constante estado de ánimo negativo. Que no podemos, que esto no se va a dar, que mire no va a avanzar, que cada día la crisis económica está de mal en peor. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, más adelante vamos a ver las variantes de la ira y de ahí vamos a descubrir si realmente tenemos algunas de ellas o muchas de ellas o no tenemos, pero por sobre todo vamos a ver qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, cómo manejamos ese estado emocional. Para la psicología, la ira es el producto de una falta de amor o cariño. Cuando tú te amas a ti mismo, cuando sientes que te aman, cuando sabes que independiente de las circunstancias en que estés, te andas declarando una persona segura. Y como dice Filipenses 4:11, hemos aprendido a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, en la necesidad o en la abundancia, en la escasez o en el tener que comer. Pero en especial es contentarnos cuando no tenemos que comer, cuando tenemos situaciones adversas, cuando no hay para pagar el arriendo, cuando hay el compromiso económico para nuestros hijos y no tenemos cómo pagar la pensión. Que podamos aprender a depender de Dios y decirle: Dios, no sé de dónde, pero tú me vas a bendecir. Sé que del cielo viene la bendición. A nivel de la tierra no sé de dónde va a proceder la bendición. La palabra de Dios dice en Esther 4:14 que respiro y liberación de alguna parte vendrá. ¿Por qué estudiamos este tema de la ira a la luz de la Biblia? Para que no seamos presos de estos síntomas variantes de la ira y que no digamos soy una persona iracunda, una persona irreverente, sino que soy una persona temerosa y crédula en Dios a pesar de toda la presión que esté viviendo. En este sentido, la ira se sostiene en que es peligrosa y que estos sentimientos conlleven a que no la usemos adecuadamente, a que tengamos unos momentos grandes de riesgo para afectar a terceros o a uno mismo. Por descontrol de la ira se está en una cárcel, por descontrol de la ira se está en un hospital con una enfermedad que se ocasionó, ya sea la tensión alta, el azúcar, problemas físicos que vienen por esos estados emocionales que nos llevan a la parte biológica. Nosotros somos seres biopsicosociales. Cuando hablamos de lo biológico tiene que ver con toda la parte física. Cómo está mi estado físico, cómo están mis controles médicos, cómo está mi parte nutricional, mi sistema nervioso, muscular, óseo, circulatorio, todos. Y se toma hoy día muchas enfermedades también psicosomáticas. Yo creo en esto, que la parte emocional nos puede afectar la parte fisiológica. Hay quienes les han hecho exámenes físicos y no les encuentran nada, pero sus síntomas es como si tuviera ese problema físico. Entonces oramos a Dios para que sea Dios el que nos ayude entre la parte biológica, la parte psíquica que tiene que ver con el alma y la parte social. ¿Qué situación estamos viviendo con nuestra familia, con nosotros mismos, con los vecinos, con todo el entorno? Todo el mundo manifiesta la ira. Hay quienes la manifiestan explosivamente. Y ellos la evidencian a través de sus actitudes, de su comportamiento. Golpean algo, gritan, vociferan, mueven los pies, expresan groserías y la están manifestando. Pero hay otra forma de manifestar la ira que puede ser no conocida por el que vea que está teniendo ira, la reprime. Entonces esta persona la disimula y va dejando que la ira se esté gestando allí, como cuando tú estás inflando un balón y le estás colocando aire, y se va agrandando, hasta el punto que el balón ya no resiste y se revienta. Y es de gran asombro para aquellas personas que vieron a esa persona que nunca, hasta el momento, había gritado, había zapateado, había expresado groserías, había violentado a alguien, había roto cosas. ¿Por qué? Porque se reprimió esa ira. Y de ahí viene el dicho que dice: cuidado con las aguas mansas, porque cuando rebotan son muy peligrosas. Entonces quiere decir que todos manifestamos ira.
Eso de que el niño soporta todo, que esa persona no dice nada, que tan humilde, que tan sumiso, que no reclama como los demás. No. Todos queremos que se nos respeten nuestros derechos. Todos queremos en algún momento que se nos estimule, que se nos valore. Pero hay quienes supuestamente están soportando. Y llega un momento en que se destapan y dicen, hasta aquí. Llegué con este soportar. Basta ya. Su vida estaba allí, represada. La palabra de Dios dice en Proverbios, capítulo 27, versículos 5 al 6. Vamos a leer la primera parte del versículo, o el versículo 5 del capítulo 27 de Proverbios. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Como estamos hablando de que la ira, hay quienes se explotan y la demuestran abiertamente, y hay quienes la reprimen. Entonces, lo que estos versículos nos indican es que es mejor ser lo que Dios quiere que seamos, que demostremos quiénes somos realmente, y que de esa manera también podamos reconocer que estamos fallando, que estamos errando, que necesitamos ayuda, que buscamos que Dios nos ayude ante todo. Que no callemos lo que tengamos que hablar, en el momento que tengamos que hablar, ante quién debamos hablar, con la prudencia y el tacto que debemos hablar. Aquí dice, quien te ama te reprenderá abiertamente. Reprender es expresar severamente a una persona la desaprobación por lo que ha hecho o piensa hacer. Es bueno que alguien nos diga qué error estamos cometiendo. Y amor oculto dice, si no se reprende a la persona cuando está en riesgo su vida espiritual, es decir, si no nos importa la persona, nos quedamos callados. Si está en riesgo de que muera, si está en riesgo de perder un negocio, si está en riesgo de perder su matrimonio, y nosotros podemos hablar para que de esa manera se pueda salvaguardar su vida, el matrimonio y todo lo que queremos que esa persona no vaya a cometer errores y tener consecuencias funestas. Reprender es algo que debemos hacer con amor y manifestarlo ¿qué? Abiertamente a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Entonces, también luego dice el versículo 6, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Qué preferimos? ¿La herida de un amigo o el beso de un enemigo? Preferimos, de hecho, los que amamos al Señor, que alguien bien que nos diga las cosas y que nos corrija con amor, que nos ayude a que no nos desviemos del camino que Dios nos ha trazado, a que no hagamos lo incorrecto, a que no seamos injustos. Entonces, esa persona que es amiga se preocupa por nosotros, aunque tenga que decirnos las cosas que nos duelan, que sea preocupante, que no quisiéramos escuchar, porque por lo general la gente quiere escuchar lo que le conviene, no lo que debiera escuchar. En cambio, el enemigo puede fingir y hacerse pasar como la persona dulce, amable, orgullosa, pero después nos da una estocada y nos manda ¿qué? A la ruina. Así que tengamos cuidado con quién nos relacionamos, quién puede ser una persona hipócrita, que nos adule y que nos quiere engañar. El consejo de un amigo, por doloroso que sea, es mucho mejor que el beso de un enemigo. Entonces, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Es mejor saber quién no nos quiere a que alguien diga yo te amo, pero que a la vez no nos está amando. Que Dios te dé discernimiento, diferenciación de quién está ahí, porque el iracundo puede ser hipócrita y llegar a un momento en que te pueda causar un gran daño. La ira no del todo es mala. Se toma como un valor de supervivencia y que puede transformarse en un elemento positivo si la usamos con responsabilidad. En Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos pero no pequéis. No nos conviene airarnos por cualquier cosa, simplemente que tenemos que aprender también a ser tolerantes con la gente. ¿Qué es tolerancia? Tolerancia es saber convivir con los demás siempre y cuando lo que ellos hagan no viene a causarme daño y no va a afectar mi entorno. Hay costumbres que cada uno tenemos y si podemos aceptarla del otro sin que eso me esté causando daño, eso es tolerancia. Pero si nos llegamos a enojar por algo justificado y llegamos a reclamarlo y el otro se sintió ofendido porque le reclamamos, porque nosotros nos enojamos,
Lo que quiere decir es que no nos prolonguemos en ese enojo, simplemente estamos aconsejando, exhortando, ayudando a alguien. Dice la Biblia que no se ponga el sol, que no pase el día de las 6 de la tarde y con rabia en el corazón. Ahora, vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo más adelante, de cómo Él se enojó, pero cómo Él supo manejar este estado emocional y por qué razón se enojó. Cuando es justificado. Padres que no van a aceptar que sus hijos que ya se hicieron de 18 años, entonces ahora como soy mayor de edad, entonces ahora ya no voy a tomar allá en la tienda donde tomo trago, sino que lo voy a tomar en la casa porque soy mayor de edad. Y los padres dicen, no, esta casa la respeta, este es un lugar donde se mantiene la dignidad y aquí no es un lugar de embriaguez, aquí no es un lugar para que tú traigas a la mujer y se haga lo que quieras acá, aquí no es un lugar para que haya irrespetos inmorales en este sitio. Y eso es una manifestación de enojo, de ira, de celo por cuidar lo que es sagrado, lo que es puro, lo que es un buen ambiente, y además también para que no se le dé mal ejemplo o testimonio a los menores o a las personas que habitan en ese sitio. Entonces podemos decir que en ese momento eso es una ira que justificada. El otro dice, pero ya soy mayor de edad, es mayor de edad, pero está todavía bajo el mismo techo de sus padres. La independencia absoluta, que aunque de hecho no la va a haber nunca, porque pues habrá lugares donde podrán hacer todo lo que quieran, pero si está viviendo en un conjunto cerrado, en una casa que tiene vecinos, allí tiene que saber qué hace al interior de este lugar sin perjudicar la paz de los que le rodean. Y alguien nos podrá reclamar con cierto enojo o ira, y con justa razón. Entonces tenemos que pensar que el sol no se debe poner ¿qué? Sobre nuestro enojo. Aquí dice, porque retener la ira en la mente hora tras hora, día tras día, lo que hace es alimentar frustraciones, amarguras, deseos de venganza, depresiones, sentimientos igualmente dañinos, cuyo desenlace común es la violencia, ya sea verbal o física. Así que nosotros debemos tener cuidado con todo esto para que haya un control de nuestro manejo emocional, tanto mental, emocional, espiritual y habitual. ¿Qué debemos tener nosotros para que no manifestemos esta ira ya como cristianos, sabiendo que buscamos la identidad de Jesús en nosotros? Que ya no tenemos nuestra autoestima definida como la que consideramos nosotros, sino que decimos, mi estima está basada en la estima de Jesucristo. Entonces debemos tener que tranquilidad, dominio propio, dignidad, templanza, paz, ecuanimidad, calma. También podemos llegar en última instancia a la resignación para confrontar injusticias, contrariedades insensatas, conductas ofensivas, acusaciones sin fundamento, argumentos ilógicos, persecuciones arbitrarias o cualquier otra provocación motivada por el mal. El Señor nos enseña en Proverbios a no responderle al necio con la misma forma de necedad de él. Que le hablemos con sabiduría, que le hablemos con tacto, con cuidado, para que él no se sienta un grande y engreído. Nos enojamos, pero a la vez pedimos a Dios que nos deje el dominio propio, que es la templanza, el ser dueño de sí, el controlar nuestras emociones. En este caso, controlar la emoción de la ira, controlar la emoción de la ira. Vemos cuando Jesús se enojó allí a la hora de que él entró al templo, que lo habían convertido en una plaza de mercado, en cueva de ladrones. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 21, 12, 13, Marcos 11 del 15 al 18 y Juan 2 del 13 al 22. Y en este caso encontramos ahí que la emoción de la ira en Jesús se considera el celo por la casa del Señor. Era justificado, era un lugar para adorar al Señor, para glorificar a Dios, un lugar para recibir la palabra del Señor, un lugar sagrado. En nuestra casa tenemos dependencias que usamos para diferentes cosas: la sala para sentarnos, recibir las visitas, el comedor para comer, nuestra alcoba para dormir. Y sabemos que uno de los lugares más de respeto, de cuidado, de reserva, de privacidad y de exclusividad es nuestra alcoba.
El comedor y la sala son lugares públicos. Cuando llega la visita y podemos tomar algunas posiciones dentro de estos dos lugares, en especial la sala, de pronto levantar las piernas sobre el sofá, en fin. En el comedor ya tenemos otra forma de postura. Y en nuestro cuarto, pues, lo tomamos como esa parte más resguardada. Y el templo del Señor era así, como esa alcoba, como ese cuarto de resguardo, de protección, para que ese lugar sea el lugar sagrado, donde Dios se manifieste, donde Dios obre, un lugar consagrado, dedicado exclusivamente al Señor. Y el Señor viene, y cuando ve su casa, recordemos que Jesús tiene este nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él entra a su casa, y la habían convertido en un muladar, en una cueva de ladrones, en un lugar de perdición, en un lugar, por decirlo así, de atraco, de robo, de soborno, de injusticias, de violentación, de todo lo que podríamos imaginar que estaba haciendo en ese lugar a través de este comercio, y preciso en la casa de Dios. Lugares diferenciados para cada cosa que necesitamos. Las medicinas las encontramos en una farmacia, el pan en la panadería y la espiritualidad en los templos. Por eso cuando dice Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, aquí no está diciendo que totalmente ignoramos el hecho que no nos airamos y que la debemos evitar en lo absoluto, pero miremos que la tomamos como lo tomó Jesús, como ese celo de resguardar lo que es justo, pero no dejar que nos llenemos de rabia ni de odio. Jesús no estaba hablando desde su egoísmo, desde su centralismo en su corazón. Él estaba hablando de saber que lo sagrado hay que respetarlo, de saber que lo puro hay que tomarlo en cuenta porque Dios está ahí. Él se airó también con los fariseos, pero Él lo hizo por amor a ellos, para que entendieran, para que corrigieran sus conductas, para que corrigieran su comportamiento, para que ellos vieran que Él no tenía mala voluntad contra ellos. Él no quiere que ninguno de los hombres se pierda. Cuando alguien dice es que Dios me reprendió, el Señor me llamó la atención, Él lo hace porque nos ama. Y si alguien nos reprende, está enojado, no con nosotros como persona, porque nos ama, está enojado con las malas acciones que cometemos como personas. Y máxime Jesús, en su perfección y amor, su ira fue justificada. Ahora, al estudiar los evangelios, tú te das cuenta que después de que Él saneó ese lugar, después de que Él volcó las mesas, después de que Él tomó un cinto y sacó a la gente a latigazos de este lugar, y les dijo, han convertido mi casa en cueva de ladrones. Posteriormente, dice que viene la calma, y se acercan ciegos, y Él les da la visión. Si Él hubiera guardado el enojo, si Él hubiera dejado que su enojo pasara a las 6 de la tarde, el sol hubiera declinado y Él siguiera enojado, entonces como decía, entonces ahí ya pecó. Pero no, Él ama a la humanidad. Él quiere que todo tenga su tiempo, su lugar y su espacio, y que cada quien haga lo que debe hacer en los lugares adecuados, pero en especial que cada quien esté santo y limpio delante del Señor. Él nunca actuó para menoscabar la dignidad del hombre. Él lo hizo para corregir los equívocos del hombre. Y mucha gente entendió ese lenguaje, otros no. Otros por su demasiado saber y por creer que justificaban lo que hacían, se convirtieron en sus enemigos acérrimos. Pero cada corazón que abre el entendimiento, dice la palabra, corrige al sabio y será más sabio. Corrige al necio y te escarnecerá. Pero yo sé que tú eres sabio. Yo sé que tú eres una persona inteligente. Dice la palabra también en Gálatas 6:1 que si nuestro hermano ha caído, ha hecho algo malo, tú y yo, que somos espirituales y lo reconocemos en el Señor humildemente, que lo debemos restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que vengamos a ser tentados, pero en esa reconvención o llamada de atención a nuestro hermano por haber fallado, él se podría sentir indispuesto y decirle, no te metas en mi vida, a ti no te importa lo que yo hago. Y nosotros en nuestro amor y por quererlo, por ser nuestro prójimo, por ser nuestro hermano, por ser quizás nuestro amigo, le manifestamos cierto enojo diciendo, pero es que lo que tú estás haciendo no es correcto, pero mira,
en el momento puede haber una reacción contraria. Dice la Biblia que el que corrige se hace aborrecible ante la persona que lo está corrigiendo, pero que después esa persona va, reflexiona y dice: gracias, nadie me había hablado como tú me has hablado. Me hablaste con enojo, con celo, con cierta indisposición, pero ahora entiendo que lo hiciste por amor, que lo hiciste para que yo cambie. Te puedo decir que ahí está lo correcto del manejo de esta emoción. ¿De qué? De la ira. Así que tengamos en cuenta todo esto. Tengamos en cuenta que cuando nos enojamos a menudo tenemos un control o un enfoque inapropiado. En Santiago 1, 19 al 20 dice: pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Estamos en una época de demasiada ira. Einstein dijo muchos años atrás que cuando la tecnología avanzara y se hiciera cada día más fuerte, el mundo se volvería más irascible. Y es lo que vemos. Jesús no mostró la ira del hombre, sino la perfecta y justa indignación de Dios. Alguien dijo que la justicia de Dios es su santidad en acción. Recordemos esta expresión: Jesús no mostró la ira del hombre, porque la ira del hombre pecador es vengativa, es intolerante, es ofensiva. Él mostró la perfecta y justa indignación de Dios. Tengamos en cuenta que cuando nos airemos sea en el Señor. Saber cuándo airarse justificadamente es una proeza, y si no, es mejor no airarse. Los sentimientos de ira son generalmente indomables e inmensurables, poniendo en juego nuestra naturaleza animal y salvaje ante aquello que nos diferencia de las bestias. Vamos a ver de una manera quizá generalizada sobre variantes de la ira. Primero, la amargura, que quiere decir de amargo, tener sabor parecido al de la hiel o bilis, que causa aflicción o disgusto, de genio desabrido. Segundo, la malicia, inclinación a lo malo, afición a gastar bromas más o menos pesadas, perversidad, agudeza, astucia, sutileza, sospecha, recelo. Otro, gritería, reñir en tono enojado, hablar en voz muy alta, como si a toda hora estuviera peleando, o a la vez está hablando en voz alta a toda hora: tráigame eso, quita esto de aquí, ¿por qué no lo pusiste allá donde te dije? Envidia, deseo del bien ajeno. En la Biblia la envidia es carcoma de los huesos, que corroe. Se toma que carcoma es un pequeño insecto coleóptero que roe la madera, como diciendo que ese pequeño insecto está metido en tu hueso, si te está royendo tus huesos. Alguien dijo que habían hecho un estudio y que según aquellos que manifiestan la emoción de la envidia tienden a sufrir de la osteoporosis, que porque esto los lleva a sentir tanto enojo. La palabra dice, aún haciendo una diferencia entre el iracundo y la envidia, dice que es mejor estar frente ante un iracundo y no ante un envidioso que siente rabia por tus logros, por tus bienes. Cuéntale que adquiriste casa, que compraste carro, que tus hijos entraron a la mejor universidad del país. A ver si ese que dice ser tu amigo no va a sentir rabia, enojo, y te va a cuestionar y va a decir: pero ¿cómo? Compraste esta casa en tal valor, había otra mejor en tal lugar. Y empiezas a darte cuenta que ese verdadero amigo que decías decir para ti no lo era. Y estás sintiendo rabia. Él dice: yo debería tener lo que él tiene, porque eso es lo que manifiesta un envidioso. También la ira manifiesta ¿qué? Resentimiento, que quiere decir animosidad contra uno a consecuencia de una ofensa sufrida o rencor. Y que es animosidad, aversión u odio. El que manifiesta ira es intolerante, que quiere decir actitud agresiva contra las personas que profesan diferentes ideas religiosas o políticas. Cada quien es libre de creer lo que quiera, siempre y cuando no nos cause daño. Jesús dijo: el que quiera seguirme, ven en pos de mí. Esa es nuestra vida. Ojalá mucha gente siga al Señor. Ojalá mucha gente tenga
una buena ideología política para poder votar con más libertad y tranquilidad y no estar pensando por quién votamos, porque qué lucha para creer en nuestros políticos. De hecho, hay buenos políticos, hay buenos gobernantes, pero también tristemente se han descubierto muchos que son corruptos y han causado gran daño a la sociedad, a la humanidad. Encontramos que la ira manifiesta también el criticar, censurar, que todo lo está censurando, lo está criticando, a todo le encuentra un pero, un error. Y no habla primero de las cualidades, sino primero habla del defecto. Hay muchísimas cualidades, pero primero lo que hace es buscar el defecto. Y eso es de una persona iracunda, que no está satisfecha con la vida, que no ha aprendido a gozarse del bien ajeno también y a disfrutar de la vida como tal. Estos días que estamos en estos tiempos de contención, aunque están dando salidas paulatinas, con ciertos resguardos y cuidados, necesitamos tener una armonía muy linda al interior de nuestra casa, con nosotros mismos, no sentirnos allí que la vida se nos acabó porque estamos ahí, detrás de la puerta de nuestra casa y no podemos salir. Hay mucho por hacer dentro de nuestros hogares. Y máximo los que buscamos a Dios, orar, estudiar la palabra de Dios. Mira, este es un libro de inagotable sabiduría. En lo personal para mí, este tiempo de contención, aunque sé que mi trabajo también se requiere de salir, de ir y de venir, pero se ha convertido como subir al monte Oreb, al monte Sinaí, como cuando Moisés estuvo allí en un ayuno de 40 días y 40 noches, y luego estuvo en otra ocasión 40 días y 40 noches, y recibió tanto la presencia de Dios que su rostro resplandeció y bajó con la gloria del Señor. Era tal su santidad que el pueblo no podía resistir ver la presencia de Dios en Moisés, al punto que tuvo que colocarse ¿qué? Un velo. Es así. Y qué lindo que podamos estar en la presencia de Dios. Aprovechemos todo este tiempo para buscar a Dios como nunca, para orar por los demás, para interceder, para pedirle al Señor que haga justicia, lo que tenga que hacer justicia, para pedirle que Él pare con este coronavirus, que Él nos indique qué es lo que aprendemos a través de toda esta experiencia, que Él siga guardando a nuestra familia, que guarde nuestros amigos, que pare con todas estas muertes y que toda la humanidad reaccione y le reconozcamos a Él el ser el Rey de Reyes y Señor de Señores a través de Jesucristo. La ira también conlleva a la murmuración, a conversaciones entre dientes. La ira lleva a eso, a que hablemos de los demás, a que se utilice una actitud soterrada, a la venganza, a la satisfacción de desquitarnos por aquel que nos ha hecho un agravio. Y la venganza es hacer más de lo que nos han hecho. También es el vociferar, hablar gritando, es la manifestación del odio, esa aversión a las personas que nos han causado daño. Se dice que el que odia se hace esclavo de la persona a quien odia, porque a la hora de que está odiando cualquier cosa se la asocia y no tiene paz en su corazón. Es ahí donde tenemos la importancia de llegar al perdón y decir: yo perdono a mi ofensor, para que de esa manera mi alma y mi espíritu tengan paz y tranquilidad. La ira tiene que ver con disensiones, desacuerdos. Dice la palabra: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, pero por causa del enojo de cada quien quererse imponer con el otro, esa incompatibilidad de caracteres nos lleva a que no nos pongamos de acuerdo. Aquí es quién manda a quién. Entramos en contiendas, en discordias. Hay mucha gente que se ama, pero por causa de sus caracteres iracundos y explosivos no lo quieren admitir. La ira manifiesta celos, que quiere decir también que es esa desconfianza, que es también el hecho de pensar en el bien ajeno, como lo hablamos acerca de la envidia. Es aquel que teme que aquella persona a quien ama prefiera a otra. Los que estamos casados, los celos son muestra de desconfianza. Debemos creer en nuestra esposa que nos es fiel. Ella ha de creer en el esposo que le ha de ser fiel. Y si no lo fuera, se descubriría y ahí sí tomaríamos otras decisiones. Pero no andar con esas sensaciones pensando de que si habló con un hombre, entonces ya me está queriendo traicionar. O ella a la inversa. Entonces debemos orar a Dios. Yo llevo 21 años de casados y con mi esposa hasta la fecha no hemos tenido este síndrome, y le pedimos a Dios que nos guarde, que nos proteja, que nos defienda de esas tentaciones del enemigo a llegar a tener desconfianza el uno del otro. La ira también lleva a la agresión, al acometimiento, al ataque,
a causarle daño al otro, a violentar los derechos del otro. La ira también lleva a las habladurías, a esa expresión inoportuna y desagradable, a los rumores, a levantar falso testimonio, a hablar más de la cuenta de aquel que nos ofendió, a empañarle su imagen. Dice la palabra, trata tu causa con tu compañero, con quien ha peleado, con quien ha tenido alguna discusión, pero no descubras el secreto a otro. La ira tiene también que ver con el sarcasmo, con la mofa, con la burla, con ese escarnio, con esa burla que ofende, que es mordaz, que es irónica, que lleva a una ironía fina y disimulada. Y aquí es atribuir las cosas que no son. Entonces tengamos cuidado con esto. Dios no quiere que seamos este tipo de personas. La ira lleva a manifestar implacabilidad. Es la persona que no se aplaca, que no se equilibra. La ira manifiesta crueldad. Es aquel que es aficionado a hacer sufrir o ver sufrir a los demás. Es muy riguroso. Se alegra con el dolor ajeno. Y siempre está pensando en lo malo hacia los demás. Recuerdan que alguna vez les decía que hay quienes no duermen si en el día no han hecho algo malo. Ese placer, esa forma tan desaforada. La ira también manifiesta perversidad. Y cuando hablamos de perverso, quiere decir más que malo. No es aquel que solamente se volvió malo consumiendo droga, prostituyéndose, causando daño a su mismo cuerpo, a su misma vida, sino que va e induce a aquel que dice ser su amigo, ese muchacho sano, hijo de los vecinos, y lo lleva a que se pierda con él. Y este va y induce a otros y a otros y a otros. Eso es un perverso. Es aquel que es depravado, aquel que sostiene vicios, aquel que es desenfrenado en sus malas costumbres. La ira, quiero recalcar acá, que manifiesta violencia. Y recordemos que hay 6 clases de violencia que debemos cuidar que no cometamos esto. Violencia en cuanto al maltrato físico. Violencia en cuanto al maltrato psicológico. Tú no puedes, como veíamos en un estudio de estos, no digamos necio, ¿qué quiere decir? No le digamos inútil, idiota, imbécil, estúpido. Violencia sexual, cuando se toma a la persona a la fuerza para querer placer los deseos de la carne. Violencia económica, cuando no se cumplen los compromisos de responsabilidad hacia nuestros hijos, la esposa, nuestros padres, adultos mayores. La violencia a través del abandono, cuando dejamos a nuestros pequeños solos en la casa, expuestos a todos los peligros que pueden haber allí, la corriente eléctrica, las estufas, los vidrios, todo lo que sea. Y la violencia de negligencia, cuando descuidamos a nuestros seres queridos, que tenemos que llevarlos a un médico, mirar cómo está su dentadura, su estado de salud, que se enferman y por descuido acarrearon una serie de enfermedades físicas que ya puede ser irreparable, que a lo mejor puede ocasionarles la muerte o dejarles secuelas por siempre en su salud. Y la ira también lleva a manifestar soberbia, orgullo y amor propio desmedidos. Esa magnificencia extrema de sí mismo, demostración de ira y enojo a través de la soberbia. Y para culminar este tema de la ira, porque hablando de que es la ira según la verdad bíblica, quiero mirar algunos textos bíblicos contigo, al menos leerlos, y que Dios te dé a ti entendimiento y comprensión sobre algunos textos bíblicos que respaldan el no airarnos. Efesios 4:31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Proverbios 22:24. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. Santiago 1:19. Sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Proverbios 12:16. El enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente oculta la deshonra. Salmos 37:8 y 9. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Proverbios 29:22. El hombre iracundo suscita rencillas,
y el hombre violento abunda en transgresiones. Veamos aquí otros. Salmo 37:8. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Proverbios 17:27. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Veamos otro acá. Romanos 12:21. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Proverbios 14:29. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Romanos 12:19-21. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Mateo 5:22. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raka, su término en hebreo o en griego, a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Miremos acá otros textos bíblicos. Tito 1:7. Porque el obispo o el servidor de Dios, como decir un jefe de pastores, debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Proverbios 21:19. Mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Salmos 4:4. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Entonces, vemos en conclusión que la ira es una emoción que debemos controlarla en el nombre de Jesús, que debemos saber en qué momento airarnos, pero como va a ser muy difícil saber en qué momento airarnos justificadamente, que sea el Señor el que dirija todos nuestros pasos, que nos dé cordura, equilibrio, que nos dé sabiduría para tener dominio propio. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea ayudándonos una vez más, que sea ministrándonos, porque dice la palabra que cambiemos en nuestro entendimiento. Al cambiar en nuestro entendimiento, vamos a cambiar en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento. Es por eso que si esta palabra abunde en gran manera en nuestro ser, vamos a modificar esos pensamientos inapropiados, esos sentimientos inadecuados y esas acciones que no debemos nosotros hacer, que desagradan a Dios. Hoy más que nunca, Dios nos pide que seamos santos. A ti, querido hermano, querido hijo de Dios, querida hija de Dios, a ti que quiere corregir tus caminos y que no has entregado tu corazón a Jesús, que tú le puedas decir: Señor Jesús, yo quiero vivir contigo, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero amarte y quererte todos los días de mi vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, te bendecimos y te adoramos, te glorificamos desde la gloria. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres precioso y maravilloso. Muchas gracias, Señor, por este momento especial, y gracias porque rechazamos todo descontrol de ira, rechazamos todo aquello que nos lleva a ser violentos, todo aquello que nos lleva a ser personas crueles, a personas que queremos vengarnos de los demás, Señor. Tú quieres que tengamos una sana convivencia con los demás. Muchas gracias, Señor. Jesús se airó justificadamente y no se puso el sol sobre su enojo. Él, en el celo por su casa, defendió los principios espirituales, la santidad que debía haber allí donde se adoraba y se glorificaba al Señor. De igual manera, eso debe suceder en nosotros, en nuestra propia vida, en nuestro hogar, en nuestros templos espirituales donde nos reunimos como congregación, como iglesia. Muchas gracias, Señor. También
extiendo la invitación para aquella persona que escucha este mensaje o que ve este video y que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y que Él pueda repetir esta oración si bien lo desea, decirle: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, te pido que me perdones y me limpies de mi maldad, y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Y yo no quiero dejar que mi corazón siga atafagado de odio, de rencilla, de rabia, de crueldad, de desamor, de descontrol, porque quiero que tú me des esa paz, tranquilidad, sosiego, amor, humildad, y de esa manera vivir quieta y reposadamente. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, muchas gracias por todas las personas que seas tú sanando, ministrando, poniendo tu mano de bendición. Síguenos ayudando, Señor, en esta época donde no está nada definido con relación a la vacuna en contra del coronavirus. Nada está definido con relación hasta cuándo va a parar todo esto, Padre de la gloria. Por eso pedimos, Dios, que seas tú glorificándote en la parte social, anímica, espiritual, familiar, Señor, en la parte económica, Señor, en las provisiones que cada hogar ha de tener en su casa, su alimento, resguardo para pagar los compromisos financieros, la seguridad social, la salud. Padre, todos estamos allí interconectados, Señor, y necesitamos del Creador de los cielos y de la tierra, del dador de la vida. Por eso, Padre, que mucha gente, por qué no decirlo, toda la humanidad, puedan voltear sus ojos a ti, y entre todos podamos decir: Dios, clemencia, bendición, y tú puedas favorecernos a todos sin distinción alguna. Gracias, oh Señor, por esta bendición, Padre de la gloria, y por ponerle freno a todo lo que está pasando de mal, para que se convierta en bien, en el nombre de Jesús, con la bendición de tu Espíritu Santo y con la guía de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Concluye esta oración diciendo que el carácter de Jesucristo ha de ser nuestro carácter, que la forma de ser de Jesucristo ha de ser nuestra forma, que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza han de estar en nosotros todos los días de nuestras vidas, porque en estas virtudes del Espíritu Santo no hay ley. Y si abundan en nosotros, vivimos en santidad y en paz consigo mismo y los demás, y agradándote a ti, Padre. Muchas gracias, Padre. Hemos orado en el nombre de Jesús con mis hermanos allí a la distancia. Amén y amén. Bueno, Dios les continúe bendiciendo, y qué rico haber podido compartir una vez más con ustedes. El próximo domingo nos estaremos viendo en un nuevo tema que tiene que ver con nuestra identidad en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Vamos a tener un tiempito más de adoración y alabanza al Señor para culminar nuestros servicios a Dios en este día. Si tú tienes algún pedido de oración, algo que desea que nosotros podamos interceder delante de Dios, puedes comunicarte al 315-240-3069. Este celular tiene WhatsApp y puedes mandar ahí tu pedido de oración o llamarlo si lo quieres hacer. Dios les bendiga. Abrazos, bendiciones, aprecios en el Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor, y declaramos, Señor Jesús, que tú eres el que tiene la última palabra, Señor. No hay nadie, Señor, en este mundo que tome la última palabra, sino solamente tú, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la circunstancia, en medio de la enfermedad, en la vida, en la muerte. Tú eres el que tiene la última palabra. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Mi sustento y tú mi creador,
Creador. Y la última palabra la tienes tú. La tienes tú.